Descubierto el secreto siniestro del duende, escalofriante terror en pueblos embrujados y malditos. La tranquilidad del pequeño pueblo de México se desmoronaba bajo el peso de un antiguo terror. Se hablaba en susurros sobre el duende, una criatura que acechaba las sombras, capaz de robar sonrisas y llenar corazones de un miedo helado. Valeria, una madre soltera de 28 años, regresaba a casa después de un largo turno en la tienda, con su pequeña hija Sofía esperándola en la penumbra. La atmósfera de su hogar parecía haber cambiado, un escalofrío recorrió su espalda cuando la lámpara del pasillo parpadeó, como si un ente oscuro estuviera jugando con su mente. ¿Y si el duende ha regresado?, pensó, recordando las historias escalofriantes que su abuela le contaba. Pero eso eran solo cuentos, ¿no? Sin embargo, esa noche, mientras intentaba descansar, los murmullos comenzaron. Voces en tonos susurrantes surgieron del cuarto de Sofía. «Sofía, ¿estás bien?», gritó, con el corazón latiendo desbocado. El pavor la invadió. No puede ser. Esa mañana, Valeria salió al patio y se encontró con un símbolo dibujado en la tierra, un glifo que la hizo retroceder. No, murmuró, reconociéndolo de las narraciones familiares. Su corazón latía con furia mientras los rumores empezaban a ripiar entre los vecinos, miradas temerosas y puertas cerradas. Alguien ha hecho un pacto oscuro, susurraban, y la calma habitual del pueblo se volvió un eco de desconfianza. La atmósfera pesada amenazaba con aplastarla. Luego, el hombre de la tienda, antes amable y familiar, se tornó extraño, sus ojos llenos de una oscuridad incomprensible. Valeria sintió que la realidad se desmoronaba. Aquella familiaridad se convirtió en alienación. Chocaban sus corazones, pero el pánico la mantenía alerta. Ella empezó a buscar respuestas y encontró un libro viejo en la biblioteca que advertía: el miedo más profundo es el camino al alma del duende. El horror se apoderó de su ser, y la pregunta de si realmente podía salvar a Sofía la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada página que pasaba, la tensión crecía. La luz del cuarto de la biblioteca empezaba a titilar, y una risa lejana resonó, desdibujándose entre los estantes. Valeria sintió la presencia del duende a sus espaldas, casi palpable en el aire. Temía por Sofía, su pequeño tesoro, atrapado en la oscuridad. Cuando dio la vuelta, la figura pequeña y oscura apareció en la ventana, observándola fijamente. El terror se convirtió en un grito helado en su garganta. El duende estaba allí, esperando a que el miedo se adueñara de su corazón y el de su hija. Mientras la oscuridad se acercaba, se preguntó si aún había tiempo para escapar de su prisión de miedo. ¿Podría ser capaz de enfrentarlo antes de que la desgracia la atrapara, o ya era demasiado tarde? La risa del duende resonaba como un eco burlón en la mente de Valeria. Cerró los ojos por un instante, tratando de aferrarse a la realidad, pero al abrirlos, la figura aún permanecía allí, inmóvil en la ventana. Sus ojos, dos pozos oscuros, la miraban con un hambre insaciable. «Sofía», gritó Valeria, intentando ignorar el terror que recorrido su cuerpo. Aquella sombra quería más que un simple miedo, deseaba su alma. Un escalofrío la obligó a dar un paso atrás, pero al mismo tiempo su instinto maternal la instaba a proteger a su hija. Con un profundo suspiro, comenzó a gritar el nombre de Sofía, corriendo hacia el cuarto de su niña, donde los murmullos habían cesado. La puerta crujió ominosamente al abrirse, revelando un silencio aterrador. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas, pero Sofía no estaba allí. «¿Dónde estás, mi amor?», suplicó Valeria, el pánico aumentando en su pecho. La casa, antes un refugio, ahora se sentía como una trampa. Los murales desgastados parecían acercarse, aplastándola contra las paredes. Saltó hacia la sala, cada sombra apretando su corazón, recordándole la advertencia del libro: el miedo da poder al duende. Una voz más clara se dejó oír a través de la penumbra, risas infantiles mezcladas con susurros conocidos. «Mamá». Era Sofía, llamándola desde el jardín. Con su corazón latiendo con fuerza,
Valeria se precipitó hacia la puerta trasera. Al cruzar el umbral hacia el patio, sus talones se hundieron en la tierra. Se detuvo en seco, allí estaba Sofía, jugando con algo que no podía identificar. El rostro de la niña brillaba con una felicidad inquietante, como si estuviera en un trance. Sofía, ven aquí, rogó Valeria, observando cómo su hija reía y giraba alrededor de un pequeño objeto brillante en el suelo. Acelerando el paso, Valeria mantuvo la vista fija en su hija, pero al acercarse, el objeto empezó a desenfocarse. Era una piedra larga y dorada, con un símbolo grabado en su superficie. Valeria la reconoció de inmediato, era el mismo símbolo que había visto en su patio. Sofía, no lo toques, gritó, pero la niña la ignoró, como si estuviera poseída. De pronto, la risa de Sofía se cortó, y su rostro se volvió serio, un helado cambio que hizo que un escalofrío recorriera la espina de Valeria. La voz del duende se deslizó en la brisa, el juego apenas comienza. Sofía comenzó a pedirse, aún sosteniendo la piedra. Mamá, ya no quiero ir a casa. Valeria sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La esencia de su hija parecía cambiar. Los ojos de Sofía parpadearon, y por un instante, Valeria vio un destello de su verdadera hija, pero era demasiado tarde. De un momento a otro, la pequeña soltó la piedra y comenzó a correr en círculos, pequeña como un torbellino, riendo y gritando sin sentido. Valeria cayó de rodillas, desolada, sintiendo que algo terrible había tomado el lugar de su niña. El aire se tornó denso. La presencia del duende se hizo cada vez más intensa, y Valeria comprendió que debía actuar. «No te llevarás a mi hija», gritó, levantándose con un valor que no sabía que poseía. Sin embargo, el rostro de su hija cambió nuevamente, enmarcado en una risa que la heló hasta los huesos. «¿Qué harás, Valeria?», preguntó una voz grave detrás de ella, la risa del duende resonando en el aire. Esta vez, su tono era burlón, casi triunfante. «Tu miedo te ha dado poder». «Pero yo no tengo miedo», replicó Valeria, su voz resonando con una determinación que no sentía del todo. El duende parecía haberse acercado, y mientras estaba a punto de enfrentar la oscura sombra, recordando las historias de su abuela, un destello de luz apareció en el cielo, rompiendo la noche. El duende retrocedió, pero no desapareció. «Esto no ha terminado, Valeria. Tu fe lo alimenta». «Regresaré y te llevaré con mí», pronunció, como si fuera una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Y con un profundo suspiro, se desvaneció en la negrura del jardín, dejando a Valeria sola frente a una Sofía que ya no reconocía, pero al girar, encontró un mensaje en la tierra, runas antiguas, un aviso. El desafío comienza cuando el sol despierte. Una lucha se perfilaba en el horizonte, la batalla por el alma de su hija apenas estaba comenzando. ¿Tendría el valor para enfrentarse al duende una vez más, o la oscuridad las consumiría a ambas? El sol apenas comenzaba a asomar, y en su luz, Valeria sabía que el terror aún no había terminado. Los primeros rayos de sol apenas iluminaban el jardín, pero Valeria no sentía la calidez. En su mente resonaban las palabras del duende, creando un eco gélido que se asentaba en su pecho. A su lado, Sofía giraba y giraba, como un pequeño torbellino atrapado en una danza macabra, su risa sonando cada vez más distante. «Sofía, ven aquí», suplicó Valeria, extendiendo los brazos. La niña se detuvo bruscamente. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban una oscuridad que hacía que el estómago de Valeria se retorciera. «Mamá, ¿por qué no te unes al juego?», preguntó Sofía con una voz que parecía no ser la suya. No había dulzura ni cariño, solo un caracol de horror encarnado en la figura de su propia hija. El corazón de Valeria latía con fuerza, y sintió que el terror le arrasaba los pensamientos. «Debo protegerla, debo volver a salvarla», murmuró para sí misma. Aún así, el recuerdo del duende le pesaba en la mente. ¿Qué haría que hizo mi abuela para detenerlo? Su mente repiqueteaba en busca de respuestas. Mientras Sofía comenzaba a dar vueltas nuevamente, Valeria sintió algo en su pecho. Un hormigueo de determinación emergió entre los miedos. Sin embargo, sabía que no podía enfrentarse al duende en ese momento. Tenía que recuperar a su hija antes. Necesitaba respuestas. «Sofía», gritó una vez más, su voz desbordando angustia. «Cálmate, eres mi todo. Regresa conmigo». Pero a medida que se acercaba, la pequeña sonrió, y Valeria se encontró frente a una abominación disfrazada de su amada hija. El rostro de Sofía se deformó, y a través de su sonrisa,
Valeria creyó ver destellos de malicia. Con el pulso acelerado, Valeria recordó las runas en el suelo. Quizás son un mapa o una guía, pensó. Sin embargo, al inspeccionar el jardín, las runas parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando a su alrededor. La tierra se agrietó, revelando hendiduras repletas de sombras. De repente, un estruendo resonó, más allá del jardín. Valeria se giró, y vio un grupo de personas del pueblo. ¿Venían a ayudarla? Pero entonces se dio cuenta, sus rostros parecían vacíos, sin emociones, como si un velo de desesperación cubriera sus miradas. A medida que se acercaban, sus pasos secos ceñidos tenían un ritmo arrítmico. ¿Qué les ha pasado?, preguntó Valeria, sintiendo el nudo en su pecho crecer. Pero las sombras del duende parecían deslizarse entre ellos, susurrando secretos oscuros. Murmullos aterradores emergían de esos labios sin vida. Deja que el miedo te consuma, es un juego que nunca acaba. La desesperación se tornó palpable. Valeria no podía perder más tiempo. Respira, ella tenía que encontrar la forma de desvincular a Sofía de su influencia maligna. Con el corazón latiendo al compás del miedo agudo que la envolvía, Valeria miró a su pequeña. Sofía, tienes que escucharme, el duende quiere atraparte, pero yo no te dejaré ir. Prometo que voy a luchar por ti. Aquel desafío ardía en su pecho. Sabía que no estaba sola, su fuerza materna la guiaba. Y detrás de ella, el grupo del pueblo se detuvo, congelado, como si un comando invisible detuviera la escena. Sofía parpadeó, su mirada volviendo a la realidad por fracciones de segundo. Mamá, ayuda, logró susurrar con voz temblorosa. El duende, sin embargo, hizo su movimiento. ¿Ves? Tu tiempo se agota. El día debe cumplir su ciclo. Pronto, en el ocaso, todo será mío. Valeria sintió como su mundo se cerraba, el aire se tornaba pesado y sus pensamientos se dispersaban. Tenía que actuar, encontrar la fuente del poder del duende antes de que cayera la noche, pero el cielo se oscureció de pronto, como si el propio sol se sintiera amedrentado. ¿Qué haré ahora? ¿Dónde está la clave para romper su control?, pensó, sintiendo como la desesperación la invadía de nuevo. A lo lejos, un aullido inquietante resonó en la distancia, como si el propio bosque estuviera convulsionando a sus órdenes. Las sombras se arremolinaban a su alrededor y Valeria supo que cada segundo contaba. Debía enfrentarse a todas sus dudas y miedos. No me detendré, prometió, pero la pregunta seguía latente en su mente: ¿qué pasaría cuando el sol se ocultara por completo? Y en medio de la oscuridad que se acercaba, Valeria entendió que la batalla había comenzado y que sus sacrificios aún no habían terminado. El aire se volvió espeso, como una niebla oscura que envolvía a Valeria y a los habitantes del pueblo, quienes permanecían inmóviles, con miradas vacías. Los murmullos del duende resonaban en su mente, un mantra de desolación que hacía que su corazón palpitara con terror. Valeria sabía que el tiempo se desvanecía. No tengo más opción, pensó, un impulso de valentía surgiendo de las profundidades de su ser. Con determinación, se acercó a Sofía, que seguía girando, una marioneta en manos de una fuerza oscura. Sofía, gritó con la fuerza que le quedaba, la voz entrecortada por la angustia. Recuerda nuestros juegos, el escondite en el jardín. Tienes que volver a jugar conmigo, aquí, ahora. Las palabras parecieron atravesar un velo en los ojos de la niña, su rostro se contorsionó entre risas y llantos. Mamá. Su voz sonó lejana, como un eco que reverberaba a través de un abismo. Aún así, la conexión entre ellas parecía debilitarse. Valeria, sintiendo que cada segundo se hacía más difícil de soportar, notó una sombra oscura detrás de su hija. Era como si el duende se alimentara de la risa de Sofía, convirtiéndola en energía oscura. De pronto, una fuerte ráfaga de viento atravesó el jardín, haciendo que las hojas susurraran secretos. Valeria recordó las runas en el suelo. Quizás los símbolos son una advertencia, o una solución, pensó. Se agachó y examinó las figuras grabadas en la tierra. Hay un patrón, una secuencia, murmuró para sí misma, viendo cómo algunas figuras se conectaban, formando un círculo que parecía pulsar a un ritmo macabro. Esto podría ser la forma de liberar a Sofía. Sin embargo, el duende no tardó en manifestarse. Su figura distorsionada emergió de las sombras, los ojos brillaban con malevolencia. ¿Qué intentas, Valeria? Nada de lo que hagas cambiará esta realidad. Ya no queda tiempo, dijo, su voz resonando como un eco lejano.
Lo haré, no te tengo miedo, respondió Valeria, sintiendo como la adrenalina la invadía. Sofía, escúchame, confía en mí, confía en nuestra conexión. Debo romper el ciclo. Con manos temblorosas, comenzó a trazar las runas con su dedo, siguiendo el patrón ancestral que parecía vibrar en la tierra. A cada trazo, sentía que se liberaba una energía, una luz tenue que comenzaba a brillar cada vez más intensamente. Las sombras a su alrededor temblaron como si quisieran devorarla, pero ignoró su presencia. Tenía que enfocarse, las risas de Sofía se tornaron en gritos lastimeros, desgarros de una niña atrapada luchando por salir. «Mamá, ayúdame». No puedo salir en ese momento. Valeria tomó la mano de su hija, apretándola con toda su fuerza. «Sofía, ven a mí». Escapa de él. El ritmo se aceleró, y las runas comenzaron a cobrar vida, pulsando en un color rojizo. A medida que Valeria las activaba, una onda de energía la atravesó, fragmentando la oscuridad que las rodeaba. Pero el duende, enfurecido, se abalanzó hacia ellas. «No puedes escapar. Este juego es eterno». Valeria sintió un frío helado apoderarse de su cuerpo. «No, no lo permitiré», gritó. En ese instante, el cielo se oscureció aún más, opacando la débil luz del día. Pero había algo que había cambiado. La vibra de las runas parecía contener un poder jamás imaginado, un estruendo resonó. Los habitantes del pueblo comenzaron a moverse, como si un hilo invisible les conectara al encanto de la magia ancestral. Valeria miró a su alrededor, y vio en sus ojos una chispa de esperanza, aunque fugaz. «Están volviendo», pensó, mientras el aullido del bosque se intensificaba, llenando el aire de caos. «Debo terminar esto ahora». Valeria concentró todas sus fuerzas en la runa central mientras las sombras del duende giraban violentamente a su alrededor. No le quedaba tiempo. Un último movimiento, un grito desgarrador de su pequeña y un chispazo de luz. «¡Libérala! Libéranos a todos», gritó con todas sus fuerzas y en medio de la negrura, un rayo de luz se disparó, y Valeria sintió como todo cambiaba pero, en el último segundo antes de que la luz la envolviera completamente, el duende soltó un rugido que heló su sangre. «Esto no ha terminado, nunca terminará». La oscuridad se tragó la escena, y todo se sumió en un silencio aterrador. ¿Qué habría sucedido realmente? ¿Había logrado liberar a Sofía o era todo parte del cruel juego del duende? Valeria se sintió desvanecerse, y la pregunta brillante resplandeció en su mente: ¿qué nueva realidad le esperaba cuando despertara? Cuando Valeria abrió los ojos, la luz era tenue, filtrándose a través de lo que parecía ser una cortina de polvo. Se encontraba en una habitación oscura, las paredes crujían con el viento que aullaba fuera y el aire olía a humedad y descomposición. Se incorporó con dificultad, sus articulaciones le dolían como si hubiera estado atrapada en una pesadilla durante días. ¿Sofía? El eco de su voz resonó en la penumbra, pero no hubo respuesta. Una extraña inquietud creció en su pecho, como si algo gravoso la acechara. Se levantó lentamente, observando cada rincón. El lugar estaba desordenado, con muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas. De repente, una risa infantil retumbó a sus espaldas. Valeria giró, con el corazón en la garganta. «Sofía, ¿eres tú?» La risa se desvaneció, pero el eco persistió, transformándose en un susurro que le provocaba escalofríos. Algo no estaba bien. La habitación parecía vibrar con algo oscuro y malicioso. Desorientada, caminó hacia la puerta, buscando una salida. La manija estaba fría al tacto, pero cuando la giró, sintió un tirón en el alma. La puerta no cedía. «Sofía, por favor, responde», gritó, golpeando la madera con desesperación. En cuanto lo hizo, una sombra cruzó por el pasillo frente a ella. Valeria contuvo la respiración. Se asomó, sus ojos se esforzaron por atravesar la oscuridad. «¿Quién está ahí?» Su voz tembló, y presintió que los murmullos del duende volvían a iluminar su mente, burlándose de su fragilidad. Entonces percibió un susurro más claro. «Mamá, ayúdame». La voz de Sofía era tan pura y desesperada que Valeria sintió como si el suelo se desequilibrara bajo sus pies. «Vengo, hija, estoy aquí». Con cada paso que daba, la niebla en su cabeza parecía volverse más densa, como si algo tratara de atraparla y arrastrarla hacia atrás. Finalmente, pudo cruzar la puerta, pero en el corredor la atmósfera palpitaba con un odio palpable.
Las paredes parecían cerrarse, y las risas infantiles habían sido reemplazadas por susurros burlones. ¿Quieres jugar? Queda un turno. Una risa helada serpenteó por el aire, y el duende se materializó ante ella, su figura menuda y torva parecía multiplicarse en una distorsión de sombras. Has cruzado la línea, Valeria. Ahora solo llegaste a un nivel nuevo del juego. No pienso jugar más, respondió Valeria, su voz firme a pesar de la debilidad que sentía. Ah, pero este juego es diferente, replicó el duende, acercándose más, sus ojos como carbones ardientes. Antes ya no había lugar para tu rica risa. Ahora tus miedos te manejarán. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, el suelo tembló. Las paredes comenzaron a moverse, moldeándose en algo grotesco, imitando rostros de personas que habían desaparecido. Valeria entendió que cada figura era un habitante del pueblo que había caído en la trampa del duende. Sofía, gritó, pero la respuesta se ahogó en los ecos de un mundo quebrado. El duende se regocijaba en su angustia, alimentándose de cada latido de su miedo. Sofía está muy ocupada. Busca bien, mamá. Los murmullos del pueblo la envolvían, voces conocidas llenas de desolación. Valeria sintió como el terror se le asentaba en el estómago. Tenía que encontrar a Sofía, romper este círculo de pesadilla antes de que la oscuridad la reclamara por completo. Con determinación, se adentró en la confusión, su corazón latía como un tambor de guerra, pero el duende no estaba lejos. El juego apenas comienza y tú no tienes idea de lo que vendrá, resonó su risa. La promesa de un tormento eterno se filtraba en cada rincón. Y cuando Valeria pensó que había encontrado una pista, una lámpara parpadeó y reveló un mensaje escrito en la pared por las manos temblorosas de un niño: no confíes en la luz, ella guarda lo peor. El pánico se apoderó de ella y, en ese instante, comprendió. Tal vez había algo más que solo liberar a Sofía. Quizás, el verdadero desafío era enfrentarse a sus propios miedos y secretos enterrados. Con cada paso, ella sentía que la negrura buscaba arrastrarla. ¿Podría enfrentar lo que se escondía en su interior? Mientras una sombra se cernía sobre ella, Valeria supo que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Dónde estás, Sofía?, murmuró, mientras la realidad se desvanecía a su alrededor, llevando consigo la respuesta, como un susurro robado por el viento. Valeria avanzó por el corredor con la piel de gallina, los murmullos acosándola como sombras burlonas. La piel de sus brazos se erizaba cada vez que la risa del duende reverberaba en su mente. Este es tu fin, sonaba su eco. Se detuvo un momento y miró a su alrededor. Las imágenes distorsionadas en las paredes la hipnotizaban, mostrando lo que parecían ser recuerdos distorsionados de su vida. El rostro de Sofía aparecía y desaparecía en medio de extrañas visiones. Mamá, por favor, resonó nuevamente la voz de su hija, un grito cargado de desesperación que la empujó a seguir adelante. La lámpara titiló, enviando destellos de luz sobre una puerta entreabierta al final del pasillo. Entonces, su instinto la llevó hacia allí, como si una fuerza invisible la guiara. Abrió la puerta despacio, el chirrido familiar se mezcló con un aliento helado que le hizo temblar. El aire era denso y pesado, parecía que la misma oscuridad la asfixiaba. Dentro, la habitación era un verdadero refugio del horror. Esquinas llenas de muñecos rotos, ojos sin brillo que la miraban desde la penumbra, las risas infantiles habían sido reemplazadas por ecos de llantos apagados. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a moverse. Sofía, un destello de luz la hizo girar de golpe. Sobre una mesa cubierta de polvo, vio un objeto familiar, la muñeca de Sofía. Su corazón latió con fuerza. Se acercó, y cuando la tomó entre sus manos, las voces se volvieron más intensas, más cercanas, más ansiosas. Nunca debiste venir aquí, gritaron cientos a la vez, las sombras ahora se agolpaban contra las paredes, como si quisieran alcanzar a Valeria. Cállense, gritó, el dolor de su voz resonando en el aire pesado. Pero las sombras se burlaban, acercándose más y más. La atmósfera cambiaba, hirviendo, súbitamente, un horrendo silencio ocupó el espacio. En ese instante, el duende apareció de nuevo, su sonrisa torcida iluminada por la luz parpadeante. Encontraste algo que no debiste. Ese objeto es el recuerdo de lo que has perdido. ¿Qué le has hecho a Sofía? Valeria sentía que la rabia y el miedo la llevaban al borde de la locura. Ella juega con nosotros, dijo el duende con una risa escalofriante.
¿Conoces la historia de esta muñeca? Es una trampa, como tú lo eres. Los juegos siempre tienen su precio. Sus palabras fueron una daga que atravesó a Valeria. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz ahora era solo un hilo de desesperación. Tu miedo, tu confesión, respondió con satisfacción. Solo entonces ella será liberada. El tiempo parecía detenerse. Valeria sintió que las sombras se arrastraban hacia ella, su propio pasado flotando en la atmósfera pesada. Los secretos que había guardado bajo llave regresaban, clamando por ser liberados. Allí estaban las decisiones que había tomado, las dudas que la habían atormentado. Soy culpable, murmuró Valeria, sintiendo su próximo paso desvanecerse bajo las corrientes de terror. Nunca debí. Exacto. Ahora habla, Valeria. Comparte tu oscuridad, y quizás, solo quizás la carne de tu hija te sea devuelta. Mientras esas palabras se deslizaban entre los ecos del pasado y el presente, sintió que algo oscuro y antiguo seguía esperando, zona marcada del terror mismo. ¿Cuál de sus secretos sería suficientemente horrendo para romper la niebla y liberar a su hija? La agitación crecía dentro de ella y en su pecho sintió un vacío, una verdad devastadora estaba a punto de revelarse. Un grito desgarrador de su propia alma resonó, y el duende brilló en reconocimiento. Vamos, Valeria, ya no hay más tiempo. Con cada momento que pasaba, su corazón latía más rápido, como un tambor de guerra resonando en la penumbra. La habitación comenzó a girar y el duende avanzaba hacia ella, extendiendo la mano hacia su rostro. Esto es solo el principio, dijo con una sonrisa macabra. Listo para descubrir tu mayor miedo, las paredes comenzaron a temblar, la luz titilante caía y el caos la envolvió. Valeria sintió que todo se desvanecía, y en un último intento, gritó. Sofía, mientras todo se oscurecía. Y en esa oscuridad, un eco lejano respondió, mamá, estoy aquí. La pregunta flotaba en el aire como una bruma helada, ¿podría enfrentarse a la verdad y salvar a su hija antes de que el tiempo se le escurriera entre los dedos? Valeria sintió que caía en un abismo, una caída que parecía no tener fin. La oscuridad la envolvía, dejándola ciega y desorientada. Sin embargo, un hilo de voz se entrelazaba con el eco de su propia desesperación. Mamá, resonó nuevamente, más débil esta vez, como una luz que se apagaba ante la inminente gravedad de la situación. De pronto, un chispazo. La luz comenzó a regresar, y Valeria se encontró de pie en una habitación con paredes de piedra, húmedas y frías. El aire era denso y cargado de un olor a moho y desesperanza. Agachándose, vio un suelo cubierto de hojas secas y tierra descompuesta. En el centro, un círculo dibujado en el suelo con algo oscuro, algo que manchaba el espacio de un color negro, absorbente. El duende apareció de nuevo, esta vez con una sombra que lo seguía, un espectro que parecía ser su propia angustia. Su sonrisa distorsionada brillaba en medio de la penumbra. Bienvenida, Valeria. Aquí es donde los secretos se hacen carne, anunció, su risa llenando el eco de la habitación. Los secretos, murmuró ella, sintiendo un escalofrío que recorría su espalda como un escalón descendente hacia lo desconocido. No puedo hablar de eso, titubeó, recordando las promesas que había hecho, aquellas que nunca debieron ser rotas. Pero aquí, cada mentira que has susurrado, cada verdad que enterraste, cobra vida. Si deseas rescatar a tu pequeña, deberás ser valiente. ¿Quieres continuar o te quedas atrapada en tus propios miedos? El duende se acercó, sus ojos oscuros penetrando en los de Valeria, desnudando su alma. A medida que las palabras del duende resonaban en su mente, imágenes dolorosas comenzaron a inundarla. Recuerdos enterrados surgieron como árboles en un terreno infértil. La pérdida, la culpa, la indiferencia. Todo lo que he hecho, todo lo que he ocultado, pensó, su pecho comenzando a apretarse. Sí. Déjalos fluir, Valeria. Cuéntame sobre el día en que decidiste dejar ir a Sofía, instó el duende, como un maestro malévolo que sabía exactamente dónde golpear. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ella, susurrando historias de desamparo. Vio las risas de su hija, el brillo en sus ojos, y luego, el vacío que dejó su ausencia. Fui egoísta, creí que podía ser feliz sin ella, confesó, su voz quebrándose. En el pálido sonido, la habitación pareció temblar. El espectro acompasado a su sombra comenzó a distorsionarse, tomando la forma de una pequeña figura con un vestido de muñeca, un eco de la infante que una vez fue su vida. Mamá, ¿por qué no me buscaste?
Resonó la voz de Sofía, ahogada en su llanto. ¿Basta? No puedo más, gritó Valeria, sintiéndose atrapada en una red de culpa y dolor. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras se volvían más vívidas, la figura de su hija más clara y dolorosa. Avanza o te quedarás aquí para siempre. Tu dolor es nuestro poder, lo abrazó el duende, como un faro en la tormenta, haciendo que Valeria se sintiese cada vez más perdida. Haré lo que sea necesario. No puedo dejarla aquí, se apretó el pecho, y entre lágrimas, un nuevo eco resonó. Sofía, perdóname, haré lo que tenga que hacer para liberarte. Las paredes que la rodeaban comenzaron a girar, exigiendo un sacrificio, una elección entre el infierno de su culpabilidad y la vida de su hija. El tiempo se desvanecía y el duende la observaba con una mezcla de deleite y curiosidad, como un niño esperando el giro final de su juego macabro. Esto es solo el principio. Querida Valeria, ¿te atreverás a enfrentar la verdad que has escondido en lo más profundo de tu ser? En lo profundo de su ser, una voz resonó, más fuerte que cualquier otra: sí, haremos lo que sea necesario. Pero en ese instante, las paredes se cerraron, casi como pulsaciones de un corazón que la sometía a la oscuridad una vez más. Todo se oscureció hasta que, de repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Mamá, ven a buscarme, y en medio de la oscuridad, una luz tenue comenzó a parpadear, revelando una puerta nueva y entreabierta. ¡Qué horror es la! Esperaban al otro lado, ¿y era realmente Sofía quien la llamaba? La pregunta flotaba en el aire, una invitación al caos que lo esperaba. Valeria caminó titubeante hacia la puerta entreabierta mientras su corazón latía frenéticamente, como si quisiera escapar de su pecho. La luz que emanaba parecía tener una vida propia, proyectando sombras que danzaban caóticamente en las paredes de piedra. La voz de su hija resonaba con cada paso que daba, un eco de desesperación que la empujaba a cruzar el umbral. Se detuvo un instante, sintiendo el aire frío que azotaba su rostro. Una parte de ella quería escapar, volver al mundo real donde la culpa no la perseguía. Pero otra parte, más fuerte, sabía que debía entrar. Sofía, murmuró para sí misma, como un mantra que la fortalecía. Cada vez que pronunciaba el nombre de su hija, un nuevo destello de valor brillaba en su interior. Al cruzar la puerta, el escenario cambió abruptamente. Se encontró en un bosque oscuro, los árboles altos parecían murmurar secretos crueles mientras crujían con el viento. La niebla se arremolinaba alrededor de sus pies, envolviéndola como una serpiente dispuesta a ahogarla. ¿Sofía? Gritó, esperando que la neblina le respondiera. Un susurro doliente pareció deslizarse entre los troncos. Mamá, se oyó lejanamente, casi apagado por la penumbra del bosque. Valeria se sintió invadida por una ola de terror, pero no podía rendirse. Debía encontrar a su hija, debía enfrentar lo que había dejado atrás. Siguiendo la dirección de la voz, se adentró cada vez más en la oscuridad. Los árboles se agrupaban con tal densidad que la luz apenas podía filtrarse. Una sensación de ser observada la invadía, como si los ojos de los muertos la juzgaran por su abandono. De pronto, un ruido quebró el silencio, un crujido agudo, seguido por un llanto distante. Sofía, gritó, corriendo en la dirección del sonido. Las ramas le desgarraban su piel, pero no se detuvo. Tenía que llegar a ella. A medida que se acercaba, el llanto se convertía en un llanto más fuerte y desgarrador. Mamá, ayúdame. Resonó la voz de su hija, una súplica que rasgaba su alma. Finalmente, llegó a un claro donde la luna iluminaba un círculo perfecto. En el centro, vio la figura de una niña con un vestido de muñeca, completamente inmóvil. El corazón de Valeria se detuvo. Era Sofía. Sin embargo, había algo extraño. Su rostro no mostraba alegría ni inocencia, sus ojos estaban vacíos, como si la vida se hubiera apagado en ellos. La imagen era desgarradora. ¡Sofía!, gritó, y se lanzó hacia ella, pero en el momento justo, la niña se desvaneció en el aire. ¿Por qué no viniste a buscarme, mamá? La voz de Sofía resonó a su alrededor, y el eco parecía venir de todas direcciones, atrapando a Valeria en un torbellino de desesperación. Te estuve esperando. Las sombras empezaron a cobrar vida en el claro, miedos y recuerdos distorsionados, todos los momentos en que la había fallado. Valeria cayó de rodillas, sintiendo que su propia culpa la aplastaba. Perdóname. No sabía cómo intentar sin ti. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas,
que caían como gotas de sangre, mientras la oscuridad a su alrededor se espesaba. De repente, el duende apareció, riendo, sus ojos brillando con malevolencia. ¿Ves cómo el dolor se manifiesta, Valeria? Este es el peso de tus secretos. ¿Preparada para liberar a tu hija o quedarte aquí para siempre, atrapada entre tus propios fantasmas? La voz de Sofía retumbó en su mente, un eco desgarrador que resonaba con una pregunta sencilla pero devastadora. Mamá, ¿por qué no me buscas? Valeria sabía que debía decidir. Estaba en la encrucijada de su propia vida, enfrentando no solo sus miedos, sino la elección que había hecho una vez. La presión en su pecho se intensificaba. Regresarías a mí, si tan solo dijeras la verdad, dijo el duende, acercándose peligrosamente. Las sombras se hicieron más densas, su hogar cada vez más un recuerdo lejano. Te lo digo, haré cualquier cosa, sálvame a ella, clamó, la voz rompiendo en una súplica que resonaba en el aire. Entonces enfrenta la verdad que has evocado, atisbó el duende, mientras un camino se abría ante ella, una senda sombría llena de sus peores recuerdos. Te atreverás a emprender la marcha hacia lo que has negado siempre. Valeria sintió su corazón retumbar. Era momento de decidir. Con un grito de determinación, se lanzó hacia adelante, pero mientras lo hacía, un nuevo grito cortó el aire. Mamá, las sombras se arremolinaron, y la oscuridad la alcanzó, apagando la luz de su valor. ¿Lograría superar sus propios demonios para llegar a Sofía, o el abismo la engulliría, atrapándola en su red para siempre? La pregunta retumbó en su mente mientras la oscuridad la consumía poco a poco. Cuando la oscuridad la envolvió, Valeria sintió un frío que le caló los huesos. Las sombras parecieron cobrar forma, un conjunto de figuras retorcidas del pasado que emergían de los rincones más oscuros de su mente. En su intento por gritar, la voz se perdió en el abismo, ahogada por su propio terror. De pronto, se encontró de pie en una habitación conocida. Era su hogar. La luz era tenue, y los ecos de risas infantiles flotaban por el aire. Sofía, ven a cenar, llamó, su voz resonando en el espacio vacío. Esperó un momento, pero la risa nunca llegó. El silencio era una losa pesada. Mientras exploraba la casa, cada habitación parecía contar una historia. En la sala, los juguetes de Sofía estaban esparcidos por el suelo, como si ella hubiera salido corriendo a jugar. Valeria sintió una punzada en el corazón. ¿Dónde estás, hija? Murmuró, su voz quebrándose, avanzó hacia el pasillo, donde una fotografía familiar colgaba de la pared. El instante congelado mostraba una sonrisa radiante de su hija. El reflejo de su propia cara, lleno de culpa, se proyectó en el cristal. No. No puedo seguir viviendo así, se dijo mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Las sombras que una vez la acechaban comenzaron a arrastrarse hacia ella. Una brisa helada rozó su espalda, llevándose consigo la calidez del recuerdo. Sofía, gritó, pero el eco se convirtió en un murmullo burlón. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando figuras grotescas entre los pliegues de la oscuridad. De repente, una voz fuerte y profunda interrumpió su desesperación. ¿Por qué no la buscaste antes? Se burló el duende desde las sombras. Su risa resonante reverberó en el aire. ¿No es hermoso ver lo que has dejado atrás? Mira cómo tu culpa transforma a este lugar. Las paredes del hogar parecían susurrar historias de abandono, cada grieta pronunciando el dolor de años pasados. Valeria se quedó paralizada. Déjala ir, no puedo soportarlo más. Clamó, enfrentándose al duende con una nueva determinación. Sin embargo, él soltó una carcajada más fuerte, llena de desprecio. ¿Y si te dijera que tienes el poder de cambiarlo todo? ¿Que puedes salvar a tu hija, o condenarte aún más? Solo debes abrir el corazón y enfrentar la verdad. De repente, los recuerdos comenzaron a girar, a desmoronarse, configurando una puerta más allá de ella, mucho más oscura que la propia oscuridad que la rodeaba. Era un pasaje en forma de túnel que susurraba su nombre desde el interior, Valeria. ¿Valeria? Una llamada que la seducía y la aterrorizaba al mismo tiempo. Turbada, Valeria dio un paso hacia adelante. ¿Podría realmente enfrentar el secreto que había guardado durante tanto tiempo? La tensión creció como un nudo en su estómago. La imagen de Sofía volvió a su mente, tan viva y sin embargo tan lejana. Haré lo que sea necesario, murmuró para sí misma. No podía seguir huyendo. Con determinación inquebrantable, se adentró en el túnel.
Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como un abrazo frío y destructor, mientras la voz del duende se volvía un susurro incesante. ¿Y si no te gusta lo que encuentras? ¿Qué harás entonces, Valeria? En ese instante, una luz parpadeó al final del túnel. Sería un camino a la libertad o una trampa más, diseñada para llevarla más profundo en el abismo de su propia desesperación. La confusión e incertidumbre la envolvían, y el aliento de un miedo inminente se colaba sobre ella. Solo había una forma de saberlo mientras avanzaba decidida hacia la luz. Un eco resonó: «Espérame, mamá». ¿Era la voz de Sofía, o simplemente otro engaño de la oscuridad? Valeria se detuvo, y en su corazón sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir era más oscura de lo que jamás podría imaginar. ¿Lograría reunir el valor para enfrentarse a su propio secreto, o caería en la trampa que el duende había tejido para ella? Valeria sintió que su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la luz. El túnel se transformó en un espacio amplio iluminado por un brillo sobrenatural. Sin embargo, el suelo estaba cubierto de sombras que parecían moverse a su alrededor, como serpientes dispuestas a atrapar a la presa desprevenida. En el centro, había un altar, con objetos y recuerdos arrojados sobre él. Valeria se acercó, su pulso acelerado resonando en sus oídos. Lo que vio la llevó a un abismo emocional, un collage de fotos, cartas y juguetes que representaban su vida con Sofía. Allí estaban los momentos compartidos, las risas, los abrazos, pero también las decisiones que había tomado, aquellas que la habían llevado a este punto, dejar atrás a su hija por miedo. «Debo enfrentar esto», murmuró, recordando la voz de Sofía. Se arrodilló frente al altar y recogió un pequeño dibujo que su hija había hecho, un dibujo que nunca debió olvidar. De pronto, una risa grotesca llenó el aire. El duende se hizo presente, sus ojos brillaban con malicia. «¿Ves lo que has creado, Valeria? Cada lágrima, cada palabra no dicha, todo alimenta este lugar. Aquí, tu dolor y tu cobardía son reales. Aquí, serán tu destino». El eco de sus risas reverberó, como un tambor que marcaba el compás de su sufrimiento. Valeria sintió una olvida intensa en su pecho. «No me dejaré vencer», proclamó, levantándose con más fuerza de la que había sentido en mucho tiempo. «No voy a permitir que mi miedo me controle, te enfrentaré. He fallado, pero eso no significa que me quedaré atrapada en el pasado». El duende se acercó, desafiándola. «¿Enfrentarte a mí? Es tu miedo lo que me hizo más fuerte. Eres tú quien ha creado esta prisión». Valeria sintió el temblor en su interior, pero recordó la dulce voz de Sofía y reafirmó su determinación. «Eres solo una sombra. No tienes poder sobre mí, ni sobre mi hija». A medida que sus palabras resonaban, la luz comenzó a intensificarse, empujando al duende hacia atrás. Con un último grito de desafío, Valeria levantó el dibujo frente al altar, sintiendo la energía de su amor fluir a través de ella. «Sofía, estoy aquí, luchando por ti. No importa lo que pase, siempre estarás en mi corazón». Las sombras comenzaron a debilitarse, como si la luz del amor maternal irradiara en cada rincón. El duende gritó, confundido y furioso, mientras su figura se distorsionaba más y más. «No puedes tenerla. Te rechazo». Valeria exclamó, y en ese momento, la luz se volvió brillante, envolviendo la figura ominosa. Un destello estalló, y Valeria se sintió arrastrada hacia un portal de luz. Cuando las sombras se disiparon, el aire se sintió más ligero. Su corazón palpitaba, no por el miedo, sino por la esperanza. De repente, se encontró de nuevo en su hogar, pero lo que veía era diferente. La casa estaba iluminada y ordenada. Las risas de Sofía resonaban a lo lejos, como una melodía que la llamaba. «Sofía», gritó, sintiendo que algo en su interior había cambiado por completo. Se lanzó hacia la sala, donde Sofía estaba sentada, con una sonrisa despierta y llena de vida. «Mamá, me encontraste», dijo la pequeña, saltando hacia ella. Valeria sintió cómo se le caían las lágrimas de alegría. «Nunca más te perderé», le prometió, abrazándola fuertemente. Las sombras que una vez la asediaron habían desaparecido, y la ansiedad que había aplastado su pecho se evaporó. Mientras miraba a su hija, supo que su amor había superado la oscuridad. Las luces del sol brillaban a través de la ventana, trayendo consigo un nuevo día y un nuevo comienzo. Valeria entendió que el duende no había sido solo una criatura maligna, había representado sus propios miedos, su dolor. Y sabía que jamás dejaría que esa sombra regresara a su vida. «Siempre estaré contigo, Sofía».
Estoy lista para enfrentar cualquier sombra que se interponga en nuestro camino. Juntas, somos más fuertes, dijo Valeria, con una renovada fuerza en su voz. El horizonte se llenaba de promesas, y esta vez, el futuro era luminoso. Valeria sonrió al ver a su hija corretear por la casa, repleta de luz y risa. El pasado, aunque siempre presente, ya no tenía el poder de destruir. Era el principio de un nuevo capítulo, y ambos lo afrontarían juntas. El duende había perdido, su amor había triunfado. No permitas que otro momento de terror y oscuridad consuma tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias como esta. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguen aún más relatos intensos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, opiniones y teorías sobre el final que acaban de leer. Tú eres parte de esta comunidad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, Free Your Mind.